Bienvenidos. 3, 2, 1. Bienvenidos todos. Estamos aquí con el doctor en Economía, Mario Fernández Font, en nuestro primer programa de radio escolar titulado Radio Banjico. Este proyecto nace como una iniciativa de las embajadoras universitarias Banjico para ilustrar a la comunidad estudiantil en la educación financiera. Durante esta primera sesión trataremos el tema ¿Cómo afecta la inflación a la economía de los mexicanos?, en la cual nos ayudará el doctor Mario Fernández introduciéndonos el significado de inflación. Bueno, muy buenas tardes. En efecto, es un tema bastante debatido, bastante polémico, del cual se habla con mucha frecuencia y pienso que no siempre con suficiente conocimiento de qué trata. El concepto de inflación es, en términos generales, un aumento sistemático de los precios en términos generales. Eso es lo que se conoce normal y corrientemente por inflación. De todas maneras, hay toda una serie de subcategorías, por así decirlo, y situaciones diferentes en torno a esta problemática del crecimiento más o menos regular y sistemático de los precios. Muchas gracias. Tenemos una pregunta. ¿Cómo se calcula la inflación? Bueno, en términos generales, hay un procedimiento que yo diría que es universal, es mundial. El cálculo de la inflación se lleva a cabo fundamentalmente a partir de el análisis del crecimiento de los precios al consumidor y a los productores. Y mucho más a los consumidores que a los productores. Es decir, existe un índice que se maneja internacionalmente los sistemas estadísticos, que es el índice de precios al consumidor. Aquí, en el caso de México, desde el 2011, esta evaluación, que anteriormente la realizaba el Banco de México, la está haciendo el INEGI, y es medir cómo crecen los precios de una canasta de 200 y tantos productos. Por aquí tengo la cifra exacta. Es una canasta de 283 productos genéricos, a los cuales se les sigue con respecto a un año base cómo ha ido creciendo el precio de los mismos. Sobre esa base se saca una dinámica de crecimiento de los precios y es una medida bastante aproximada, bastante exacta de lo que es el llamado índice de inflación. Está también el cálculo de los índices de precios de los productores, pero bueno, esto está más acotado, está más limitado. Bueno. Entonces, a través del índice de precios al consumidor podemos determinar el porcentaje de inflación que se va a llevar en dado caso al año para las personas, para los consumidores. Sí, esto se calcula mensualmente, incluso se calcula mensualmente y se calcula el promedio trimestral y se calcula el promedio del semestre y por supuesto también se calcula como promedio, como un número para el año en su conjunto. Es bien interesante en el sentido de que, por ejemplo, el pasado año 2017 se registra la tasa de inflación, o lo que es lo mismo, la tasa de incremento del índice de precio del consumidor más alta de los últimos 17 años en México. El registro fue de 6,77. Hacía 17 años, es decir, prácticamente del año 2000, en que no había una tasa de inflación o una tasa de crecimiento de los precios tan alta como la que resultó el pasado año. Ok, y cuéntenos, doctor, ¿qué factores se involucran? Mira, en la determinación del índice de precios, como te decía, y el índice de inflación parte de una canasta.
hay productos, de esos 290 y tantos productos de la canasta, no todos tienen igual grado de representatividad. Hay productos que por su naturaleza, primero, son los de mayor volumen de consumo por parte de la población y que obviamente son los que tienen el mayor efecto en materia de crecimiento de precios. Me estoy refiriendo a alimentos, combustible, incluyendo el gas, medicamentos y transporte. Son los cuatro rubros, porque ahí incluye también obviamente los servicios, no son solo bienes, son bienes y servicios. Esos cuatro grupos tienen la mayor parte del consumo y por tanto de la muestra mediante la cual se extrae el incremento de los precios del consumidor, ese promedio, y es lo que ocurrió específicamente. Subieron considerablemente los precios de los alimentos y de algunos alimentos en particular. Lo de los combustibles es conocido, incluyendo el gas doméstico y las gasolinas y algunos servicios como servicios de transporte, los pasajes aéreos, etc. Y esto determinó un crecimiento que rompió la tendencia hacia una inflación bastante controlada en torno del 3, 4, 5%. Se saltó del 3, 4, 5% a lo sumo a casi un 7% en un periodo de un año, lo cual es una situación realmente preocupante. Aparte de estos factores, también existen otro tipo de factores externos, como por ejemplo la incertidumbre de la política, me quiero imaginar, Sí. el incremento salarial, las políticas económicas del gobierno, las calamidades climáticas también Sí. están involucradas en este proceso. Sí, hay una serie de factores que yo te diría son los que en última instancia determinan el incremento de los precios de estos productos. Por ejemplo, ponemos el caso de los combustibles. Los combustibles incluyen tanto los líquidos como los gaseosos, ¿no? Ahí confluye, por un lado, la caída en la producción nacional, que hay que decirlo así, la caída en la producción nacional de combustible, unido a las restricciones que puedan estar vinculadas a la depreciación del peso frente al dólar, es decir, situaciones de coyuntura cambiaria que encarece obviamente el costo de producción y el costo de explotación de muchos recursos. Están otros factores en términos generales que pueden estar asociados al aumento en el volumen de dinero en circulación. También es una de las variables que presiona hacia el alza de los precios. Y como tú dices, sí, existen toda una serie de aspectos, no es una sola causa, no es una causa, la hay, yo diría, tanto internos como externos, factores tanto internos como externos que determinan un incremento de los precios. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno. ¿Cuál es el papel de las tasas de interés? Mira, la tasa de interés, de una forma muy breve, sintética y simple, la tasa de interés es el precio del dinero. Es decir, el dinero es una mercancía, como cualquier otra. Y como toda mercancía tiene un precio, y hay una oferta y una demanda de dinero a nivel de la sociedad, ¿no? El dinero se compra y se vende. Y por tanto, el dinero tiene ese precio que se le llama, no se le llama precio del dinero, se le llama la tasa de interés. Hay una relación estrecha entre el incremento del dinero, el volumen de ahorro, el volumen de consumo y la tasa de interés. ¿Qué quiere decir? En la misma medida en que se incrementa la tasa de interés o el precio del dinero, se amplía la propensión a ahorrar. Es decir, si yo dispongo de 1.000 pesos, por poner un caso, y me pagan una tasa de interés del 9%,
yo lo pienso antes de consumir mis 1.000 pesos. Digo, no, los meto en el banco y obtengo una tasa de interés del 9%. Por el contrario, si la tasa de interés es muy baja, es un desestímulo al ahorro. O lo que es lo mismo, un estímulo a consumir. ¿Para qué voy a guardar dinero si en última instancia la tasa de interés o el precio de ese dinero se va a ver opacado, por ejemplo, por la tasa de inflación? Hay una tasa de interés nominal y una tasa de interés real. La diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real es precisamente la tasa de inflación. Yo te puedo decir, hay una tasa de interés nominal que da el banco del 10%. Ok, pero yo tengo una tasa de inflación del 7%. Entonces, en realidad, ¿cuál es la tasa de interés real? El 3%. No es el 10%, es el 3%. ¿Por qué? Porque el 7% anula el efecto de una tasa de interés de un 10% y lo reduce a un 3%. ¿Me explico? Claro. Entonces, esa es la relación fundamental. En la misma medida en que haya una política de oferta monetaria más restrictiva, se estimula a mayor tasa de interés, se desestimula una expansión de la inversión y del consumo y por tanto se relaciona obviamente con la inflación. En la misma medida en que haya más dinero en circulación, hay más inflación. Cuando se aumenta el nivel de empleo, se llega a una situación de cercana al pleno empleo, hay muchas más personas trabajando y obviamente hay una masa de dinero que presiona sobre los precios en el sentido ascendente, Claro. en términos generales. Entonces, el efecto que causa la inflación en las tasas de interés es que no vas a ganar la tasa que te ofrecen. Al principio hay que restarle lo que puedes llegar a perder conforme a la inflación, Sí. que se estima que la inflación es del 7% anual. Bueno, eso es Bueno, lo que se bueno, trata este fue hacer. el último año. Ujú. El último año fue el 7%, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Si el sistema bancario te ofrece una tasa de interés del 7% y la tasa de inflación es del 7%, Ya no le ganaste nada al dinero. no le ganaste nada de dinero, como dices tú. Ok. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Por ejemplo, los Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos, conscientemente ha mantenido muy en el suelo, muy a la baja, muy deprimida la tasa de interés. ¿Para qué? Para que la gente no ahorre, para que la gente gaste y consuma, por un lado, y las empresas inviertan en dinero. Claro. Si no hay estímulo fuerte al ahorro, la gente consume y la gente invierte. Y eso dinamiza la producción. Es decir, hay más consumo genera más producción, genera más inversiones y hay una acción directa sobre el crecimiento de la economía. Por el contrario, en momentos en donde se sube la tasa de interés, de hecho, lo que estás haciendo es aumentándole el precio al dinero. Al aumentarle el precio al dinero, incluso estás afectando también el valor de las acciones y los mercados accionarios, como se pone en manifiesto, por ejemplo, las preocupaciones en torno a que la Reserva Federal pueda, en un futuro no muy lejano, aumentar aún más las tasas de interés, produjo una caída considerable en el valor de los principales índices bursátiles en la mayor parte, la casi totalidad de las bolsas en el mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa como en Asia. ¿Por qué? Porque se estimaba de que era posible una elevación de la tasa de interés y por tanto al aumentarse la tasa de interés baja el valor de las acciones y baja el valor del interés por los inversionistas de meter dinero que no sea por la vía del ahorro. ¿Me explico? Claro. Entonces esa es la relación que existe en términos generales entre inflación y tasa de interés, que pasa siempre por la vía del volumen de la oferta monetaria. El mayor o menor volumen de oferta monetaria determina tasas de interés mayores o menores y tasas de inflación mayores o menores. Muchas gracias, doctor. Por nada. Vamos a una breve pausa. Bueno, y regresamos y había comentado sobre el caso de Estados Unidos, doctor.
Cuéntenos, en el caso de los mexicanos, ¿cómo considera usted que la inflación afecta en la canasta básica? Mira, la inflación afecta a las personas, no a la canasta. Al final, la canasta no es más que Un producto, vaya. sí, es un grupo de productos que no sufren la afectación. La afectación la tienen los ciudadanos, las personas. Claro. Entonces, hay diferentes circunstancias del proceso inflacionario que van a tener distintos efectos sobre la gente. Por ejemplo, te pongo el caso, cuando se produce un nivel de un 4, un 5%, es normal en cualquier lugar, en cualquier país, en cualquier circunstancia. Entonces hay volúmenes de inflación que son, por así decirlo, normales. Es un fenómeno que hay que aprender a vivir con él, no es algo extraño. Incluso yo me atrevo a decir algo que muchas veces no se dice, que es que cierta dosis de inflación es buena. Es decir, un poco de inflación. ¿Por qué? Porque en primer lugar estimula a los productores. Es decir, por la vía de la oferta, al incrementar el precio de los productos, se estimula la producción. ¿De acuerdo? Entonces, es inevitable un incremento de los precios. ¿Por qué? Porque hay también el sector productivo, la producción invierte dinero que debe ser recuperado, y por tanto los precios, lo normal es que los precios de los productos se incrementen. Ahora, ¿qué ocurre? En dependencia del volumen y de la rapidez de ese incremento de los precios, la afectación puede llegar a ser menor o mayor. No sé, te pongo un caso. Los seres humanos necesitamos oxígeno, ¿cierto? Para vivir, aire para respirar. Si yo te someto a unas condiciones de un exceso de oxigenación o un exceso de aire, sencillamente termino matándolo. Entonces, todo es un problema de medida, de dosis, de cantidad. Entonces, por eso decía, mira, una tasa de inflación de 3-4%, primero es inevitable, segundo es normal, tercero puede ser hasta no perjudicial. La cuestión se complica cuando se eleva de manera sostenida la inflación sin que cambien otros factores vinculados al ingreso. Es decir, si tú tienes un salario promedio, no llevarlo al mínimo, sino el salario promedio está en una cantidad, en $1,000 mensuales, y se incrementa la inflación en un 6-7%, y esos $1,000 se mantienen indefinidamente, se produce lo que se llama en macroeconomía el efecto riqueza, que es que se reduce tu patrimonio. Es decir, yo te doy 1,000 pesos y hoy valen 1,000. Si hay un 7% de inflación, ya esos 1,000 ya no van a valer 1,000. Tienes que aplicar ese incremento de precio. Y así sucesivamente. Si se mantiene una tasa de inflación, o si se eleva incluso la tasa de inflación, manteniendo constante los ingresos, tu patrimonio, tu riqueza disminuye. Entonces, en ese caso es donde las afectaciones pueden ser mayores. De hecho, es conocido en todas partes, una de las funciones fundamentales que tienen los sindicatos es discutir los incrementos salariales en función de la tasa de inflación proyectada, ¿cierto? Para que no haya este efecto. Exactamente. Y el sindicato dice, bueno, yo creo el incremento de salario para el año próximo debe ser un 7%. ¿Por qué? Porque el estimado de crecimiento de los precios es del orden del 7%, de tal manera que no se afecte tu patrimonio, no se afecte el volumen total de tus ingresos, ¿no? Entonces, por eso te decía, sí afecta a la canasta, pero el grado de afectación es diferente. Yo te diría más, mira, el grado de afectación está en dependencia de cuáles son los principales productos a los que se le sube el precio y la estructura de la población. ¿Está claro? Es decir,
1% de la población que tiene un nivel de vida donde está bastante desarrollado el consumo de electricidad, de gasolina, combustible, gas, etcétera, etcétera, y si aumenta ese grupo de los energéticos, afecta más a aquellos que son altos consumidores de esos productos, ¿me explico? Claro. Que aquellas personas que, por ejemplo, qué sé yo, viven en zonas rurales y no tienen necesidad ni de gasolina ni de gas, a lo mejor hasta no tienen ni electricidad, ¿te das cuenta? Viven peor, pero no les afecta tanto, o el precio del aumento en el precio de las tarifas aéreas a la gente que viaja, pero otras personas no. Entonces, no puedes hablar de una afectación generalizada, que el 7%, 6,77%, afecta a la mayor parte de las personas aquí en México, sí. ¿Por qué? Pues la mayor parte de las personas, de una manera u otra, primero tenemos una población urbana bastante grande, la franja de población urbana es muy significativa y todos somos fuertes consumidores de recursos energéticos, obviamente de los alimentos y también de transporte, bien sea público o privado. En lo que estabais platicándonos, pensé que, por ejemplo, si una persona quiere tener acceso a, por ejemplo, una manzana que vale ahorita 5 pesos y con la inflación ya le vale 7, entonces esa persona nada más traía 5 pesos a la hora de ir al súper. Un efecto que yo veo así rápido es que tendría que empezar a recortar sus gastos y sustituir los productos que quiere por otros que sean más económicos. ¿Estoy en lo correcto? Sí, es correcto. Sí, es correcto. Si no hay un incremento en el ingreso de esa persona se ve obligada a limitar el gasto. A limitar el gasto. No cabe la menor duda. Sí, es así. Muy bien. Y le queríamos preguntar, ¿qué repercusiones tiene en la economía del país y en la economía familiar todo esto que es la inflación, aparte del hecho de que, por ejemplo, que no pueden ir a comprar ya la manzana? Sí, mira, en la economía del país la inflación, ¿qué genera? Por una parte, genera una escala de precios, un encarecimiento de la producción. Repito, si se acompaña, el problema de la inflación no es que sea por sí misma, solo, Sí, no mala. es el que exista. Sí, si tú dices, hay una inflación del 7% y los ingresos se incrementan en el 9%, no hay problema. El problema mayor es cuando no hay un acompañamiento, y es lo que está pasando en estos momentos en México. Es decir, no hay un acompañamiento en el incremento de los ingresos de la población que se correspondan con esos incrementos de precio del orden del 6, 7, 8%. Y eso es lo que sí puede afectar tanto a la economía del país como a la economía familiar, obviamente. Es decir, de que no haya una dinámica. Y por otra parte, esa dinámica de los ingresos tiene necesariamente, para que sea una dinámica sana de incremento de ingresos, tiene que estar acompañada de un crecimiento de la productividad. Okay. Es decir, de que tiene que haber más producción por unidad de trabajo, porque si no, entonces dice, ok, yo suelto más dinero a la circulación. Sin incrementar la producción, lo que va a producir es lo que se denomina la estanflación, que es un estancamiento con inflación, que es la peor de las situaciones. Porque hay en realidad, en torno a esta situación de la inflación, hay tres posibilidades. Las tres son, yo diría, no son saludables. Una es la inflación, que es el incremento de los precios. Si hay un incremento de precios y un incremento correspondiente de los ingresos, no hay tanto problema. Pero si hay un incremento de precios y se estanca el nivel de incremento de los ingresos, entonces caemos en un proceso que se llama así estanflación, o sea, estancamiento con inflación. Que eso sí es bien negativo. Sí. ¿Por qué? Porque deteriora tanto a la economía del país, a la economía empresarial, a los intereses
del sector empresarial como la economía familiar. Claro. ¿Me explico? Y es un gran riesgo, y ese es un gran problema. La otra situación es la situación extrema, que es en lugar de una inflación, una deflación, que también es negativa, muy negativa. La deflación es que se caen los precios. Se corta el suministro de dinero. Al cortarse el suministro de dinero, se convierte se rompe el flujo de circulación normal de dinero o mercancía, y por tanto se paraliza la producción, se paraliza el crecimiento del empleo, y sí, no suben los precios, al revés, hay una deflación, lo que no hay dinero para comprar, los productos están ahí, pero al final se estanca la producción muy rápidamente. La estanflación es un fenómeno contrario quizá a la inflación, pero tan peligroso, y yo diría menos combatible, menos controlable que la propia inflación, la estanflación. Pero no, estamos lejos de esa situación. Pero sí corremos el riesgo de caer no solo ya en un proceso de inflación, sino en un proceso de estanflación, que es estancamiento con inflación. Es decir, se estanca la economía, no crece la economía, y lo que crece son los precios. Entonces tú ves que las cosas cada vez son más caras y no hay más dinero para comprar. Sobre lo que nos decía de la deflación, había leído que es todo lo contrario a la inflación, y que ocurre cuando la gente gasta menos, por lo que las empresas bajan sus precios con tal de vender y no tener pérdidas. Sin embargo, las personas esperan a que los precios tiendan a caer más, y eso es lo que genera una espiral inflacionaria. Sí, una espiral hacia abajo. Deflacionaria. Sí, deflacionaria. Mira, es la situación por la cual atravesó y corre el riesgo de atravesar algunos países asiáticos, concretamente Japón. Por razones culturales, yo diría, los asiáticos tienen una propensión a ahorrar y a consumir diferente a nosotros. Por ejemplo, y lo veíamos en clase reciente, China tiene una tasa de inversión, la cantidad de inversión por Producto Interno Bruto está por encima del 50%. Ellos producen $1 y ahorran 50 centavos y consumen 50, en términos generales. Nosotros producimos $1 y consumimos 80 centavos y guardamos 20. ¿Qué quiere decir esto? Los resultados y el efecto va a ser diferente. En el caso de Japón, durante un largo periodo se dio una situación, ellos son frugales, son personas que tienen esa cultura, esa forma de ser muy ahorrativa, y que condujo a que hubiera un proceso de deflación de la economía. La gente controla el consumo, guarda, ahorra. Al no consumir, no se estimula la producción. Si yo no consumo, no hay incremento en la producción, y si no hay incremento en la producción, no puedo ampliar el empleo, y si no amplío el empleo y empiezo a correr a personas, caigo en una situación de crisis y de espiral, como muy bien dices tú, de espiral en sentido inverso. En vez de espiral de subida de precios, va hacia abajo. Vendría a ser la diferencia entre ¿cómo se llama?, entre un ciclón y un tornado, ¿no? El tornado se crea así, baja, y el ciclón sube. Sí. Sería un poco esa la situación. Incluso yo te diría, hay medidas para combatir la inflación. Quizás las medidas de política económica, política financiera, política monetaria, política fiscal, para combatir la inflación son relativamente más fáciles que para combatir la deflación. Los procesos deflacionarios sí son terribles, con un largo alcance, porque además destruye el tejido empresarial, desarticula el tejido empresarial. Claro. Es como un ciclo vicioso que destruye el flujo, ¿no?, de todo lo que es economía, dinero, trabajo. Sí, sí. Y lo que mencionaba del ahorro, creo que es algo que nos falta a todos los mexicanos, ¿no? Como implementar esa cultura del ahorro, no sé. Sí. ¿Tú qué opinas, Daniela? Totalmente de acuerdo. Bueno, nosotros estamos en una situación diferente a la mayoría del país, pero como que la educación financiera y la educación del ahorro es algo que tendríamos que tener muy en cuenta y poder promover en las escuelas desde la primaria,
el enseñar a los niños, si tienes 10 pesos, tú guárdate 2 mínimo. Sí. Sí. Sí, mira, yo creo que incluso, y te lo digo con toda sinceridad, porque nosotros los mexicanos tendemos a veces a querer echar todas las culpas, a asumir todas las culpas de este mundo. No solo es un problema de los mexicanos, yo diría es un problema del mundo occidental y es más un problema del mundo americano. Es decir, en Europa, por razones históricas y por las situaciones incluso de guerra quizás, pienso yo, ellos tienen una actitud diferente en torno al consumo y al ahorro. Aquí en América, y cuando digo América me estoy refiriendo tanto a América del Norte como a América Central, como a América del Sur. Primero somos, civilizatoriamente hablando, somos un continente muy nuevo. 500 años en términos históricos no es nada. Cuando tú lo comparas a estas culturas milenarias de Asia, de la India, de China, de Japón, estamos hablando de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 años. 500 años que tenemos nosotros, un poco más de 500 años de cultura, es muy, muy reciente. Y nuestra cultura es una cultura de consumo, no es de ahorro. Entonces, eso se pone de manifiesto no solo aquí en México, en toda América Latina, inclusive encabeza la lista de los gastadores Estados Unidos de Norteamérica. Cuando tú sacas la deuda por habitante, deuda pública y privada por habitante, Estados Unidos de Norteamérica, no Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica ocupa uno de los primeros, si no el primer lugar en términos de deudores. Le deben a todo el resto del mundo. Entonces, en México es difícil de que fueran las cosas diferentes, no tenemos esa cultura del ahorro, no hay esa posición y también es una situación que nos distingue desde el punto de vista de nuestras limitaciones y de los éxitos y de los fracasos de política. Entonces, hablamos de los países emergentes de Asia, pero esos países han tenido tasas de acumulación de 40-50% durante muchos años. No quiero decir con esto que nosotros tengamos que imitar, porque no somos asiáticos, pero sí debíamos velar por tener una política de ahorro mucho más sana, de conservar patrimonio y conservar recursos y ajustarnos al costo de la vida y a las posibilidades de cada país, y yo diría hasta incluso de cada familia, ¿no? Claro. Muy bien. Vamos a una breve pausa. Los esperamos. Regresamos y una pregunta. ¿Por qué es importante que los jóvenes sepan sobre economía básica? Mira, yo te diría que es importante que sepan sobre economía básica, no solo los jóvenes, incluso los no tan jóvenes también. Es decir, yo creo que hay una cuestión de preparación general de la población sobre temas que le afectan. Y obviamente dentro de eso, sí, si me dices en términos de importancia, creo que lo más importante es que aprendan los jóvenes, pero también otras personas que puedan estar ya fuera de la clasificación de juventud, porque tendría que definir qué cosa entiendes por joven, ¿no? Entonces, yo creo por dos motivos. Uno, en primer lugar, para ordenar mejor su propia vida y sus propios intereses. Todos somos, de una forma u otra, seres económicos. Casi todos producimos y consumimos. Y tenemos que tener y saber qué es lo que estamos haciendo, porque al final, las mismas reglas, las mismas leyes leyes económicas, regularidades económicas que son válidas para un país, son válidas para una familia. Cuando hablamos del ingreso nacional, podemos hablar también del ingreso familiar y del ingreso doméstico. Cuando hablamos del ahorro, estamos hablando del ahorro de la economía en su conjunto, pero también del ahorro de la familia. ¿Me explico? Entonces, muchos de estos conceptos que se estudian incluso en macroeconomía y en microeconomía son válidos y aplicables a la vida familiar. Y tú tienes que saber cómo te manejas y tener una cultura
yo diría una cultura financiera, una cultura económica de saber cuáles son tus opciones, cuáles son tus límites, cuáles son tus posibilidades, por interés yo diría de sobrevivencia y de mejoramiento incluso de tus condiciones de vida como persona, como familia, como eso incluso se junta, se une al hecho de tener una cultura económica, en particular aquellos jóvenes que estudian o han terminado una profesión que no tiene que ser necesariamente vinculada a la economía o a la finanza. Por ejemplo, la formación, los ingenieros tienen que tener necesariamente una formación económica. Incluso yo te diría que los profesores, todo el mundo debe tener una cultura, como debe tener una cultura ambiental. Creo que todos debemos saber un poco de cuestiones ambientales, no podemos, o incluso yo te diría hasta todos debemos saber un poco de medicina. En cualquier emergencia. En cualquier emergencia tenemos que saber incluso qué medicamentos pueden afectar, qué situaciones pueden producirse. Entonces, forma parte, yo te diría, de la cultura integral de los jóvenes y de la población en su conjunto. Y creo que sí, es muy importante la labor de divulgación y de convencimiento. Y que son cuestiones no teóricas, sino son cuestiones que se desprenden de la vida real y de la práctica y de la vida vivida. Entonces, que no se vea como algo que está escrito en los libros y que es pura teoría o que no tiene un sentido, no tiene una aplicación concreta y directa en la vida de cada uno de nosotros. Se facilita entender muchos procesos, inclusive procesos económicos, políticos, el lugar que ocupa tu papel, el papel de tu país en el mundo y el papel tuyo dentro de tu país también. Claro. Yo veo como que la economía tiene muchos usos de la vida cotidiana. Es algo que vivimos día con día, es algo que como que no nos damos cuenta, pero tan solo con ir a comprar un café podemos observar ahí la oferta y la demanda. Exactamente. Vivimos una economía de mercado. Y ir al súper, hacer el súper conlleva tener una determinada cultura yo te diría incluso de precio y de selección y de opciones, etcétera. Sí. En conclusión, está en todos lados y por ende es lo importante de aprender de. Sí, yo pienso que sí, que es muy importante, ya te digo, en primer término sí, para los jóvenes, y en segundo lugar, no solo para los jóvenes, sino para el total de la población. Y la otra cosa también que es estar suficientemente armado para que no nos hagan cuentos, y para que no nos digan mentiras. Claro. ¿De acuerdo? Y que no nos publiquen y nos den discursos que sean mentirosos. También. Bueno, Radio Escuchas, ahí lo tienen. Le agradecemos al doctor Mario Fernández por compartirnos de su tiempo y en especial de sus conocimientos. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y ha sido realmente un placer compartir esta mesa con ustedes. Doctor, fue un placer. Y por último, los invitamos a escuchar el próximo Radio Banjico. Gracias por escucharnos y que tengan un excelente día. Nosotras somos Priscila Terrazas y Daniela Rubio. Hasta la próxima. Hasta la próxima.